Muy buenas noches para todos. Hoy he tenido nuevamente el privilegio de venir a compartir la palabra con ustedes. Voy a pedirles que oremos en este momento. Señor, delante de ti, Señor, ponemos este tiempo. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo, Señor, cada palabra. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a los corazones, Señor, que tú seas redarguyendo, Señor, que tú seas trayendo convicción, Señor. No permita, Señor, que ninguna palabra que no sea tuya, Señor, sea llevada, Señor, en este momento. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu protección en este momento, te pedimos, Señor, que quites toda interferencia, Señor, todas aquellas cosas que de pronto nos puedan llevar a malinterpretar el mensaje, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy estamos en el tema de altar familiar y hoy he traído un tema y el título se llama La parte que no nos gusta. Cuando pensamos en el caminar cristiano, se nos vienen a la mente, digamos, dos cosas, digamos, por decirlo de alguna manera, dos grandes cosas. Por un lado pensamos, pues por un lado están, digamos, todas las bendiciones que recibimos al aceptar al Señor como nuestro Salvador. Pues entre ellas están la seguridad de la salvación, el perdón de los pecados, los recursos que Dios ofrece en su palabra para que podamos vivir en fe, el cuidado que Él nos prodiga en cada una de las áreas de nuestra vida. Bueno, o sea, son muchísimas cosas que nosotros recibimos ya, por decirlo de alguna manera, ya de entrada, por recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Y por otro lado, está esta otra parte que pues no es la que más nos gusta realmente, que es tomar la cruz y pagar el precio. Y es de ello que yo quiero hablar hoy. Entonces, les voy a pedir ahí, si ustedes tienen su Biblia, para que vayan a Mateo 10, desde el versículo 38. Y dice así. Los versículos que vamos a leer son de la Reina Valera del 60. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. De hecho, el pastor Gustavo hace poquito, en uno de los audios de la Biblia Responde, explicó, digamos, qué significa tomar esa cruz. Entonces, él, digamos, explicaba que el discipulado exige abnegación, estar dispuestos a sacrificar sus propios intereses, incluso a perder algún ser cercano, su reputación, su trabajo, su salud, y aún hasta su propia vida. Y es en este aspecto en el que quiero que nos enfoquemos en esta noche, porque ese aspecto tiene que ver mucho con nuestra voluntad, con nuestra obediencia, con despojarnos, y pues por lo tanto es un aspecto que a nosotros nos cuesta, bueno, a mí particularmente me cuesta. Para poder ilustrar ello, quiero que revisemos los siguientes versículos. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, de los versículos 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantar los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¡Wow! Una historia bastante fuerte. Vemos que pues Zacarías era un hombre, era un sacerdote que era temeroso de Dios, seguía su instrucción, su consejo, y al, digamos, el proclamar todas las cosas que Dios le decía que dijera, pues obviamente no tenía aceptación, y debido a eso pues conspiraron contra él y lo mataron. Sí, igual circunstancia vemos en la vida de Esteban, que pues eso ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículos 57 y 59, cuando dice: Entonces ellos, gritando voz en cuello, se taparon los oídos y todos a uno se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo.
Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¡Wow! Dios mío, yo pienso que este hombre estaba en una comunión tremenda con el Señor porque, Dios mío, uno se le quiebra una uña y es terrible y lo estaban apedreando. O sea, yo no me alcanzo a imaginar, debe ser una muerte completamente espantosa. Pero este hombre tenía algo tan especial y dice que en medio de esa muerte tan espantosa, dice que Esteban oraba. ¡Wow! Tremendo. Otros por su parte sufrieron persecución, como lo relata Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 12, 1, 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Otros fueron azotados y echados en la cárcel, tal como relata Hechos 16, del 22 al 23. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancasen la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Bueno, en sí nosotros podríamos mencionar una cantidad de versículos que nos hablan de cómo hombres y mujeres de fe vivieron el verdadero evangelio, cómo su testimonio hoy nos habla de sus actitudes y del comportamiento pues ante esas difíciles circunstancias, porque ellos decidieron en su corazón seguir el camino, pues que el camino es el evangelio. Sin embargo, esta reflexión no está orientada a asustarte por la forma en que muchos dieron sus vidas. No, este no es el objetivo. Porque seguir a Cristo no significa necesariamente que estas circunstancias pasen en nuestra vida. Como podrán pasar, también podrán no pasar. No, lo que sí es importante es el hecho de que ellos estuvieron dispuestos no solo a morir por su fe, sino que se despojaron de ellos mismos para hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde por amor de Dios y por amor de su obra? Entonces, pues esas preguntas es para que tú entres y reflexiones ahí en tu intimidad con Dios, ¿cómo estás? El cristianismo no es tomar lo que se quiere y desechar lo que no nos gusta. Y pues desafortunadamente vemos eso en muchísimas iglesias y yo creo que incluso nosotros mismos hay veces o muchas veces tenemos esas actitudes, porque la verdad nos encanta lo bueno, pero pues a la hora del castigo, de la reprensión, de la llamada de atención, de la jalada de la oreja, pues ya la verdad no nos gusta tanto el asunto. Por eso al comienzo indiqué que el caminar con Cristo implica dos grandes cosas y nosotros realmente quisiéramos como solo la primera, pero no, así no puede ser. Creo que el Señor está interesado que nosotros reflexionemos en nuestro interior qué tan firmes estamos en Él, cómo está nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, porque es muy fácil ser fieles cuando todo marcha sobre ruedas, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, cuando tus hijos están bien, cuando tu esposo está bien, cuando tu familia está bien, o sea, cuando tienes las cosas, digamos, básicas suplidas, cuando, bueno, no pasan, digamos, mayores circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando está en riesgo aún esas cosas vitales? Para que analicemos en dónde estamos parados, quiero traer a colación los siguientes versículos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5, 10. Y bueno, nosotros sabemos que dichosos es bienaventurados, bendecidos, felices, dice la palabra. Entonces, es como la actitud que nosotros debemos de tener, digamos, al tomar este camino en serio y realmente hacer lo que el Señor nos demanda. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten, los desprecien por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6:22. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9.
Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora que cualquiera que os mate pensará que hace rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Mas no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Bueno, en sí también podríamos traer muchísimos versículos de lo que significa vivir el verdadero evangelio. Pagar el precio, tomar la cruz, despojarnos de todas esas cosas que no nos permiten hacer un servicio excelente para Dios, o todas esas cosas que nos hacen estar en tibiezas, que nos hacen estar en incredulidad, que muchas veces queremos ayudarle a Dios, bueno, en fin, tantas circunstancias. Muchas veces somos como los niños pequeños y queremos de nuestros padres solo el sustento, el abrigo, el cuidado y la protección. Mas parece que despreciáramos la justicia, la disciplina, la prueba y el castigo. Pero recordemos que Dios es uno y no podemos amarlo de manera adecuada si queremos dividirlo y tomar solo lo que nos conviene. En este aspecto, yo quiero que revisemos un poquito la historia de Job, porque esta historia yo pienso que nos enseña grandes lecciones. Vemos que en Job capítulo 1 nos relata que Job era un hombre muy rico, era como que el más rico de esa época del Oriente, muy destacado, vivía en gran comodidad y lujo, era un hombre temeroso de Dios, adoraba a Dios, dice que odiaba el mal, o sea, en pocas palabras uno podría decir que era un verdadero hombre de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y este hombre por qué le llegaron estas cosas tan terribles? Entonces ustedes saben que en el capítulo 1 empieza a desarrollarse una historia de tragedia cuando empieza a llegarle noticia tras noticia tras noticia, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió absolutamente todo. Luego en el capítulo 2, y esta es una partecita que quiero que nos enfoquemos, dice Job 2, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, como una mujer necia, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo caso, Job no pecó con sus labios. Y me encanta esta historia que nos relata la Escritura. Dice que era un hombre recto delante de Dios. En ese momento Job no entendía por qué le estaba pasando todo esto. Sin embargo, él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y dice la Escritura textualmente, Job capítulo 1, desde el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy nosotros leemos la historia y pues nosotros conocemos el final, pero Job no sabía cómo iba a terminar todo ese asunto. Vemos cómo tuvo que padecer todas estas difíciles circunstancias aún a pesar de su fidelidad. Creo que esto es un ejemplo maravilloso que Dios nos dejó en su palabra de un hombre que tomó su cruz y pagó el precio. Me llama la atención que en la palabra no se relata historia similar a la de Job. De hecho, pues en mi caso particular, yo no conozco ningún hombre ni ninguna mujer que haya pasado iguales o parecidas circunstancias a las que pasó Job, no. Y de hecho el Señor nos lo puso como un ejemplo demasiado vívido, por decirlo de alguna manera, de las cosas que hay veces el Señor permite, pero bueno. Pero sin embargo, ¿qué vemos de Job? Digamos que resaltamos de Job. Él permaneció firme, fiel, aún muchas veces sin entender el propósito, quizás con confusiones, quizás estaba turbado en su corazón. Vemos que Job era un hombre con unas cualidades notorias y me encanta esto que dice la palabra, y es interesante notar lo que dice Dios de Job. O sea, tampoco encuentro en la palabra, digamos, que Dios se haga mención
a otra persona como lo hizo, digamos, en estos pasajes. Dice en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más adelante en el capítulo 2 dice, vuelve y reitera y le dice a Satanás las mismas cualidades y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene la integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? O sea, definitivamente esta descripción es súper increíble. O sea, no sé ustedes qué piensen, pero es súper increíble esta descripción. Sin duda alguna, ya digamos, al final del libro, hay una parte que a mí definitivamente me impacta. Y es algo seguramente de mis versículos favoritos. Cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces dice en Job, veamos el contexto de cómo Job dice estas cosas. Dice en Job capítulo 42, desde el verso 1 hasta el 6, dice, confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es bonito como ver que este hombre, que era muy especial ante los ojos de Dios, Dios permitió que pasara por más de un desierto al mismo tiempo. Pero al final de todas estas circunstancias, vemos que algo maravilloso salió de eso. Y es que Job tuvo un conocimiento más real de Dios, un conocimiento más profundo, una relación más íntima con Dios. Y bueno, no sé para ustedes, pero para mí eso es súper impresionante. Es por ello que todo este proceso por el cual pasó le permitió tener un nuevo concepto de Dios, una nueva relación con Él. Job se vio tal como realmente era y entró en una nueva relación consigo mismo, en donde reconoció sus imperfecciones, se arrepintió y aceptó la soberanía de Dios. Es como si sus sentidos espirituales le hubieran sido abiertos, un conocimiento nuevo y profundo de quién era Dios. Esto me parece, de verdad, perdóneme, vuelvo y reitero, increíble. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos ese conocimiento real y profundo de Dios? O sea, nosotros solo queremos la parte agradable, solo queremos andar en algodones, queremos andar como en pétalos de rosas, pero ese no es el camino del Evangelio. Si bien es cierto, claro, el Señor nos bendice, por supuesto que sí, pero es a través de la prueba y es a través de la dificultad donde el Señor nos moldea, donde el Señor nos muestra tantas cosas. En este sentido, otra de las enseñanzas que nos deja esta historia es que aunque el Señor permite muchas veces tantas circunstancias, el hecho es cómo nosotros vamos a asumirlas. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Seguiremos dependiendo de Él y pregonando que confiamos en Él o simplemente entraremos en rebeldía y nos apartaremos de Él? Hay un ejemplo que me encanta y pues que la verdad muchísimas veces lo traigo a colación, y es el hecho de que nosotros como padres terrenales queremos que nuestros hijos nos amen y nos busquen no solo por los bienes materiales que podemos suministrarles. De la misma manera Dios desea que tú le ames de manera incondicional, bien sea cuando te bendice, cuando te fructifica, pero también cuando tiene que llamarte la atención, cuando tiene que ponerte al orden, cuando tiene que quitarte cosas, cuando permite que pases por pruebas y permite que pases por desiertos. Al final, en medio de la prueba hay bendición. Pero mientras nosotros transitamos ese camino, la verdad ese camino no es que nos guste mucho. Porque aunque están las promesas de Dios, su inmensa fidelidad, dentro de nuestro ser natural es tan difícil muchas veces tener la actitud correcta. Pero recordemos que al igual que Job, nosotros no sabemos el desenlace.
pero sí sabemos que Dios ha determinado lo mejor para nosotros. Por ello hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a amar a Dios en su integralidad? Que nuestro Padre Celestial, a través de la obra del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, obre en nuestra vida para que seamos esos hijos fieles y obedientes en medio de cualquier circunstancia en la que Él nos pone. Bueno, estas eran las pequeñas reflexiones que quería traer para hoy, para que el Señor hable a nuestro corazón, de que nosotros debemos amarle en todo tiempo, en medio de todas las circunstancias, que nosotros no debemos ser, como dice Santiago, como la ola de doble ánimo que va y viene, sino que nosotros debemos ser esas personas que el Señor quiere que nosotros seamos. Esos hombres y esas mujeres que son valientes y esforzadas, esos hombres y esas mujeres que quieren pagar el precio, que de verdad quieren agradar a Dios, que de verdad quieren hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Besitos.